Central Electoral, Mesa Redonda. Alejandra Lázaro, secretaria de la Cámara Nacional Electoral de Argentina. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, obviamente hay que agradecer la participación y la invitación que me han hecho la gente del INE y de FEPADE, de Flaxo. Y la verdad es que cuando me convocaron a hablar en este panel, lo primero que pensaba era cuál era la situación de Argentina en términos de violencia de género, sobre todo porque allá sí es bastante sutil, pese a los dos casos que son muy paradigmáticos y que acaba de mostrar acá Beatriz. Y que a ese le puedo sumar, ¿sí?, en una discusión el año pasado en el Congreso de la Nación, donde un diputado le decía abiertamente a una diputada, ¿sí?, que encima ese diputado había sido exministro de Economía del gobierno anterior, que no le mandó a lavar los platos, le dijo que se ponga las plumas, ¿sí?, que dejara de discutir de economía y que se pusiera las plumas, en obvia alusión, ¿sí?, a ir a un teatro y a ser de actriz, ¿sí?, con poca ropa. Lo cual fue todo un revuelo que terminó teniendo que pedir disculpas públicamente. Pero la verdad es que esos casos fueron los más visibles, fueron los que denotan y además que la sociedad tiene una respuesta inmediata a todo nivel manifestándose en contra. Pero lo que sí pensaba era cuánta violencia psicológica se vive y se ha vivido en Argentina, sobre todo que tuvo evidencia a partir de la sanción de la ley de cupo. Como para ponerlos un poco en contexto, con la recuperación de la democracia en la década del 80, Argentina tenía apenas un 6% de representantes mujeres en el Congreso, siendo que las mujeres representan más del 50% del padrón electoral y en los principales partidos políticos implica su afiliación a superar el 50%, es decir, que son activas dentro de los partidos políticos. Si uno mira los números de dirigentes, cargos importantes dentro de las estructuras partidarias y por fuera de las estructuras, vemos que ese porcentaje no se veía reflejado en lo más mínimo. Obviamente que cuando en el año 91 finalmente se logra sancionar la ley de cupo, pese a que se venía haciendo un trabajo muy importante de mujeres de diferentes partidos políticos que en forma transversal trabajaban en esa época y aún, hoy lo comentábamos, ¿sí?, con otras compañeras del panel, lo siguen haciendo, ¿sí?, pese a las diferencias partidarias que puedan tener, fue en realidad a iniciativa del Poder Ejecutivo, a cargo de un hombre, que terminó saliendo la ley. En ese momento se dijo, bueno, no importa, lo importante es que salga la ley. Y la verdad es que lo fue, porque si uno lo mira en términos de números, de ese 6% de representación apenas de mujeres en el Congreso, hoy alcanzamos un 36% aproximadamente en la Cámara de Diputados y más de un 40% en la Cámara de Senadores. Pero ¿qué pasó durante todo este tiempo y qué pasa inclusive en la actualidad? A mí me toca verlo desde la justicia y desde ahí uno ve, ¿sí?, porque se evidencia la violencia psicológica que se vive por adentro de los partidos políticos. El primer gran problema que sufrieron las mujeres de adentro de las estructuras partidarias fue que o se conformaban con el lugar que les ponían en las listas, sancionada la ley, o se tomaban represalias contra ellas. Y entonces sabían que su vida política iba a estar casi reducida a la nulidad. Entonces debían recurrir a que quienes presentaran las demandas judiciales fueran de afuera de los partidos políticos o directamente por asociaciones de mujeres. ¿Cuál fue la respuesta de la justicia para proteger esta situación? Que no tenían legitimación para actuar, que no se podían considerar agraviadas porque precisamente no eran las candidatas. Y con esa simple solución, entonces, se las sacaba de la contienda y si no les había gustado el lugar, aunque no se cumpliera con la ley, y era evidente que no se cumplía con la ley, quedaban por afuera. El segundo problema que tenían era el momento en que lo presentaban.
las mujeres, obviamente, en ese momento se hacían elecciones internas dentro de los partidos, no existía la actual ley de pasos primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, eran elecciones a puertas cerradas de los partidos. Entonces, cuando advertían que de acuerdo a las listas que iban a intervenir en las internas, tampoco iban a llegar a ser listas compuestas por mujeres, ni en la proporción, ni en los lugares que debían salir conforme a la ley, acudían a la justicia, y la justicia que les respondía que no era el momento procesal oportuno, ¿sí? Que el momento procesal era el momento de oficializarse las listas. Algunas, ¿sí?, con mucho tesón, volvían en el momento de oficialización de las listas. ¿Y cuál era la respuesta? Que ya se habían pronunciado los afiliados y que esa era la voluntad soberana. Era como la del pueblo, pero dentro del partido político. Y entonces ya era tarde. Otro de los cuestionamientos es que cuando decían que el 30% de mujeres en las listas, las mujeres se confundían. Porque una cosa es probabilidad de ser electas y otra es posibilidad. Y entonces cumplían con el 30%, pero las ponían al final de toda la lista, ¿sí? Con lo cual, salvo que el partido político obtuviera el 100% de los votos, nunca lograban algún tipo de cargo de representación, ¿sí? Era casi gracioso, ¿sí?, si uno no perteneciera al género femenino, como dentro de las estructuras partidarias, a quien le hacían cumplir con el cupo, era la lista que dentro de las internas perdía. ¿Sí? El grupo perdidoso era quien tenía que poner a la mujer, ¿sí? Ese era el castigo, más o menos, y así se leía, ¿sí? Entonces, si había dos contendientes, el grupo minoritario que obtenía algún cargo, ¿sí?, por ser minoría, bueno, entonces a ellos les correspondía poner a la mujer. De hecho, ustedes van a ver qué tan es esa violencia pública privada, ¿no? Porque estamos hablando de cargos públicos, estamos hablando de representantes para el poder del Estado, para los tres poderes. Sin embargo, para afuera, todos tienen un discurso. No van a escuchar a un solo diputado, a un solo senador, absolutamente ningún hombre que se dedique a la política que hable en términos malos de las mujeres. Siempre van a decir qué distorsión que hay en la representación. ¿Sí? ¿Cómo se ha visto postergada la mujer? ¿Qué valores tenemos? ¿Sí? Ahora, cuando se apaga el micrófono por lo bajo, no saben lo que era cuando se discutía el 30%. Parecía que les sacaban más o menos parte de su dinero de su casa. Era terrible. ¿Por qué? Porque se veían amenazados, claro, en sus cargos. Y ya les digo, no porque las mujeres no tuvieran la capacidad de trabajo y de representación en términos de participación dentro de los partidos, como además muchos decían. Entonces, la frase era, esta ley no es buena porque tiene falencias de técnica legislativa. La verdad que han salido cada engendro de cada ley sobre temas importantes y nunca nadie se preocupó por la técnica legislativa, pero ahí resultaba sumamente importante. ¿Sí? Algunos inclusive han llegado y se los decían así, les advertían a sus compañeros de bancada, ¡hey, cuidado! Porque esta proporción del 30% en términos aritméticos, luego van a producir un avance geométrico. Y entonces hacía la conversión de cuántos cargos, según la cantidad de bancas a renovar que tendrían los partidos, cuántas mujeres se iba a convertir en eso. Sobre todo cuando era un número mayor de 1, si llegaba al 1,5, entonces iba a convertirse en el 50, y los horrorizaba esa sola situación. Todo esto que les comento no es que se hablaba solamente, fue materia de presentaciones judiciales, ¿sí?, ante la justicia electoral. En un determinado momento, sí, lo que se produjo, que dio bastante apoyo a la ley de cupo, que dicho sea de paso, además, desde el año 91 pasaron 2 años hasta ser reglamentada y por ende recién en el año 93 empezó a ser efectivamente aplicada. Dentro de la aplicación, les puedo decir infinidad de causas donde se debatió. Si el partido renovaba una banca, ¿cuántas mujeres y en qué lugares? Luego vinieron cuando el partido renovaba 2.
Y así sucesivamente. El distrito más importante de la Argentina es la provincia de Buenos Aires, más importante en términos numéricos, sí, por su población, por su padrón electoral, y por ende tiene 70 representantes al Parlamento, 70 diputados. Al renovarse por mitades son 35 a cada elección. Hubo que pronunciarse hasta el final. Caso por caso fue llevado a la justicia. La otra que hacían, a poco de andar y cuando iban teniendo algunos reveses judiciales, es que oficializaban a las mujeres en las proporciones que correspondían, en los lugares que correspondían, pero antes de llegar el día de la elección, las mujeres de golpe mágicamente renunciaban, ¿sí? Lo hacían públicamente, no exponían demasiado el tema, los medios tampoco hacían caso de esta situación, y entonces lo que se pretendía era el corrimiento de las listas. Fue de tal magnitud esta situación de las renuncias que hasta la propia justicia, que tampoco era tan abierta a propender a la participación de la mujer, pero claro, había leyes, ¿sí?, que se debían cumplir, terminó estableciendo de una manera casi legislativa que cuando había una renuncia de una mujer, entonces debía ser reemplazada por otra mujer de la lista, que no podía ser llenado ese lugar por un varón, pero sí dejaba salvo que fuera de la misma línea interna que había participado para llegar a la confección de esa lista. A punto tal, y por qué les digo que esta situación muchas veces uno parece, y después les voy a dar datos que de verdad, obviamente que hemos avanzado muchísimo en la República Argentina, pero que llevamos más de 26 años con la ley de cupo. Esto de la renuncia, luego cuando fue sorteado, primero por la justicia y luego por un nuevo decreto reglamentario que fue del año 2000, se produjo un caso bastante resonante y que ahí sí los medios tomaron nota. Quizás porque quien lo llevaba adelante era un líder piquetero. Nosotros tenemos movimientos, ¿sí?, que son movimientos que salieron a las calles a partir del año 2001 con la crisis institucional de nuestro país, y se denominan líderes piqueteros porque no tienen por ahí la estructura institucional o la organización del partido político, son más movimientos, ¿sí? Y además son movimientos que generalmente defienden todos los derechos de las minorías. Sin embargo, cuando se trata de la minoría de las mujeres, aunque no lo seamos en términos cuantitativos, ¿sí?, sino en términos de capacidad, de grados de decisión política, entonces parece que se parecían a todos. Había resultado electa una mujer dentro de una lista, porque era un partido que iba en alianza con otros partidos, Ramona Pucheta. Ramona, sí, una vez que ganó la elección, anunció que iba a renunciar. Y la verdad es que lo que se supo es la causa de su renuncia, donde el propio líder de su partido político reconoció públicamente que había un pacto entre ellos de que, como a ellos les había tocado poner a la mujer dentro de la alianza porque era un grupo minoritario, entonces una vez, si ella lograba en ese número resultar electa, renunciaría para dejarle lugar al líder del movimiento. Fue tal el revuelo que se armó, inclusive ya la sociedad más madura con el tema, que se terminó derogando, digamos, esta especie de acuerdo interno del partido político y llegaron a otro acuerdo, que se supo 2 años después, y es que se iban a dividir el mandato. Y entonces el mandato de 4 años, Ramona podría estar durante los 2 primeros años y a los 2 años renunciar para que lo completara el líder del partido político. Todos hablaban de la guerra, ¿sí?, entre Castells y Pucheta. Nada, todo esto que les digo llegó hasta el año 2013, o sea que es bastante reciente, no es que les hablo, ¿sí?, del siglo pasado, ya siglo XXI, ¿sí? Esta situación que sobre todo se vivenció mucho en la Cámara de Diputados, que igualmente es la Cámara más representativa, con más movimiento. La Cámara del Senado en Argentina es la Cámara más conservadora, son los representantes de las provincias. Tienen además un menor número. La Cámara del Senado tuvo una historia mucho más lenta para la evolución de la participación de la mujer. De hecho, la ley fue sancionada en 1991, reglamentada por primera vez en el año 93.
Sin embargo, en el Senado terminamos pudiendo tener una lista de senadores conforme a la ley de cupo recién en el año 2001. ¿Por qué? Por varios motivos, pero fundamentalmente por la falta de voluntad, obviamente. Nosotros antes de la reforma del 94 elegíamos a los senadores en forma indirecta, es decir, eran las legislaturas provinciales quienes elegían a los legisladores de las provincias que mandaban a la nación. Eran 2 senadores por provincia. Cuando se sale la ley de cupo y se hace la primera elección para completar a esos 2 senadores que con la reforma constitucional pasaban a ser 3, 2 por la mayoría y 1 por la minoría, es decir, un sistema de lista completa y de mayoría relativa, no hubo una sola mujer candidata. ¿Sí? Ninguna legislatura, no solo primero no las elegían, sino que después cuando salió la elección popular, ninguno se le ocurrió poner una candidata mujer. Fueron todos hombres. Y la justicia además dijo que no podía hacer nada porque eso no era una lista en el sentido técnico. Y entonces, siendo un candidato uninominal, no tenía forma de hacer cumplir la ley. Incluso es paradigmático el caso de una provincia de Argentina, que es la provincia más austral del mundo, que es Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego nosotros tenemos un sistema electoral que es de lista abierta y hay un sistema de tachas y preferencias. En Tierra del Fuego, en estas últimas elecciones, no resultó elegida ninguna mujer. Cuando se trata de tachar, ¿sí?, o bajar candidatos o subir candidatos, son los candidatos hombres los que terminan siendo electos y no las mujeres. Yo doy una materia de sistemas electorales en la facultad y cuando estábamos analizando los diferentes sistemas electorales y el efecto que produce este sistema electoral y la experiencia de Tierra del Fuego, un alumno me dijo abiertamente: de profesora, ¿para qué las mujeres pelean? Si en realidad entonces lo que se pone de manifiesto es que no las quieren en los cargos de decisión política. Estamos hablando ya de un joven, ¿sí?, sin analizar ninguna otra razón. Que dicho sea de paso, como también se ha señalado acá en el panel, nosotros tenemos en Argentina un sistema casi de financiamiento público, donde los spots publicitarios y las campañas son solventadas íntegramente por el Estado y los contenidos de los spots publicitarios los realiza cada partido político y los entrega así a los medios de comunicación. Obviamente que aparecen estereotipos. De hecho, hoy tenemos 5 gobernadoras mujeres, pero hay una que gobierna la provincia de Buenos Aires, es lo que nosotros llamamos el mayor bastión electoral. En las elecciones decimos es donde se da la madre de todas las batallas, porque es el distrito que define la elección de presidente, ¿sí? O sea que es muy importante en términos de nivel de votos. Por primera vez ganó una mujer y toda la campaña además tuvo que soportar que se la asemejara a la figura de Heidi. No sé si ustedes la recuerdan, una niña así muy ingenua, así, que va corriendo por el prado, ¿sí? La verdad es que era terrible, entonces se la criticaba porque era rubiecita, ¿sí?, tenía el pelo lacio, y entonces cómo iba a ser para gobernar semejante provincia con infinidad de problemas, ¿sí?, desde diferencias sociales, temas de mafias del narcotráfico, etcétera, etcétera. Eso fue una cuestión más que evidente. Luego, obviamente, que la presidenta Kirchner también en su momento recibió, ¿sí?, muchísimas críticas que tenían que ver con su cuestión de género y no tan así con su gestión. Pero bueno, creo que lo que más nos pone en evidencia a nosotros es esta violencia psicológica. No van a escuchar en Argentina, ¿sí?, que se reconozca nada en contra de la mujer. Sin embargo, ahora en el 2016 se intentó sancionar una ley de paridad y volvimos para atrás, ¿sí? No salió la ley. ¿Si avanzamos? Sí, obviamente que avanzamos. Les daba los números del Congreso. En el Poder Ejecutivo tenemos un 22% de mujeres. Si lo miramos en términos de ministros, tenemos una vicepresidenta que dirige el Senado, ministros, secretarios y subsecretarios. ¿Es suficiente? No, claro que no. Hay muchísimo para avanzar. Desde ya, muchísimas gracias. Central Electoral, Mesa Redonda.